Luego de la unificación del Alto y Bajo Egipto en el año 3100 a.C., dicha cultura se clasifican en diferentes periodos, desde el periodo arcaico hasta el final de la dinastía polemaica, cuando Egipto se convierte en una provincia de Roma en tiempos de Augusto. Esta división se atribuye al sacerdote e historiador egipcio Manetón, un sabio de la época de los primeros Ptolomeos que establece esta división en su egiptiaca Historia de Egipto. En la Historia de Egipto se establece aproximadamente 33 dinastías que van desde el año 3100 a.C. hasta el año 332 a.C. Mencionaremos la lista de faraones más relevantes y los grandes acontecimientos que marcaron la historia. Las diferentes dinastías se dividen en 9 periodos que puntualizaremos a continuación. En la primera dinastía del periodo arcaico, gobernado aproximadamente entre el año 3000 y 2890 a.C., el faraón más relevante fue Narmer, que se cree que es la misma persona que Nemes, primer unificador del Alto y Bajo Egipto. En la segunda dinastía, gobernado aproximadamente entre el año 2890 y 2686 a.C., Ninenher pudo haber dividido a Egipto entre sus sucesores, y más tarde el faraón Hatshepsut reunificó a Egipto tras un periodo de turbulencias. Imperio Antiguo. En este periodo Egipto alcanza su primer apogeo como civilización. La capital real durante esta etapa fue Menfis. Sin embargo, el Imperio Antiguo es conocido por el gran número de pirámides que fueron construidas como enterramientos para faraones. Tercera dinastía, Imperio Antiguo. La dinastía tercera gobernó aproximadamente entre el año 2686 y 2613 a.C. y los faraones que destacan en esta dinastía son Nergerhet. Encargó la primera pirámide en Egipto, la pirámide escalonada construida por el arquitecto y escriba Imhotep. Cuarta dinastía, gobernado aproximadamente entre el año 2613 y 2494 a.C., incluyen a faraones que construyeron las grandes pirámides. Entre los faraones que destacan es Neferu, construyeron la pirámide Medium y la pirámide Akodada. Dijefra. Se cree que se erigió la gran esfinge de Giza como un monumento a su padre fallecido. Jafra construyó la segunda pirámide más grande de Giza. A diferencia, Menkaura construyó la pirámide más pequeña de Giza. Para finalizar esta cuarta dinastía, Shepseskaf rompió con la tradición de construir pirámides e erigió la mastaba de Shepseskaf para sí mismo. Dinastía quinta. La quinta dinastía gobernó aproximadamente entre el año 2494 y 2345 a.C. Los faraones que destacan en esta dinastía son Userkaf. Construye el primer templo solar en Abu Sir. Unas. Su pirámide está decorada con las primeras muestras de los textos de las pirámides. Sexta dinastía. Gobernó aproximadamente entre el año 2345 y 2181 a.C. El faraón que destaca en este periodo es Pepi II, posiblemente el reinado más largo de la historia, con 94 años en el trono. Primer periodo intermedio. El primero se derrumbó rápidamente tras la muerte de Pepi II. La unión de los dos reinos se vino abajo y los líderes regionales tuvieron que hacer frente a la hambruna resultante. Dinastía séptima y octava. Las dinastías séptimas y octava gobernaron entre el año 2181 y 2160 a.C. Comprenden numerosos faraones efímeros que gobernaron en Menfis sobre un Egipto posiblemente dividido. Neferkara Nebi, atestiguado por las inscripciones en la tumba de su madre, comenzó la construcción de las pirámides en Saqqara. Dinastía novena y décima. Gobernaron aproximadamente entre el año 2160 y 2025 a.C. y la información de este periodo es muy deteriorada. Imperio Medio. Se caracteriza por la expansión del comercio exterior. Con el tiempo, esta apertura llevó a la caída del imperio, incluida por la invasión de los discos. Dinastía décima primera. La dinastía décima primera era un grupo local con raíces en el Alto Egipto que gobernó desde el año 2125 hasta el año 1985 a.C. Sus orígenes están en una dinastía de monarcas tebanos que sirvieron a reyes de la dinastía octava, novena y décima. Intef I fue uno de los faraones que destacan en este periodo, ya que fue el primer miembro de la dinastía que reclamó un nombre de su Horus. Intef III conquista a Isuf y posiblemente se trasladó más al norte hasta el Nomo. Dinastía XII. Gobernó aproximadamente entre el año 1985 y 1773 a.C. Entre ellos, el faraón que más se destaca es Senusret III, el más poderoso de los faraones del Imperio Medio. Segundo periodo intermedio. Dinastía XIII. La dinastía XIII gobernó aproximadamente entre el año 1773 y el año 1650 a.C. Dinastía XIV. Gobernó aproximadamente entre el año 1773 y 1650 a.C. Dinastía XV. La dinastía XV surgió entre los iscos, que ejercieron su dominio sobre gran parte en la región del Nilo y gobernó aproximadamente entre el año 1650 y 1550 a.C. Dinastía XVI fue una dinastía tebana que emergió tras el colapso de la dinastía XIII y Menfis hacia 1650 a.C. Dinastía XVII. Estaba centrada en el Bajo Egipto y gobernó aproximadamente entre el año 1580 y 1550 a.C. Imperio Nuevo. El Imperio Nuevo es el imperio que abarca desde el siglo XVI a.C. hasta el XI a.C. entre el segundo y el tercer periodo intermedio. Es el momento en el mayor extensión territorial de Egipto. Los dos faraones más conocidos en este periodo fueron Akenatón,
cuyo culto a Atom se interpreta como uno de los primeros ejemplos de monoteísmo, y Ramsés II, que intentó recuperar los territorios de los actuales Israel, Palestina, Líbano y Siria. Dinastía XIII. Gobernó aproximadamente entre el año 1550 y 1295 a.C. En este periodo el faraón que más se destaca es Tutankamón. Comúnmente se cree que es el hijo de Akenatón. Probablemente restauró la religión politeísta a la deidad principal. Dinastía XIX. Gobernó aproximadamente entre el año 1295 y 1186 a.C. Los faraones que destacan en esta dinastía es Ramsés I y Ramsés II, faraón asociado a la figura de Moisés. Dinastía XX. Gobernó aproximadamente entre el año 1186 y 1069 a.C. La figura que destaca es Ramsés III, que luchó contra los pueblos del mar en 1175 a.C. Tercer periodo intermedio. Marcó el final del nuevo imperio. Durante esta etapa, Egipto fue gobernado por una serie de dinastías de origen libio. Dinastía XXI. Gobernó aproximadamente entre el año 1069 y 945 a.C. Dinastía XXII. Las dinastías XXII eran libios y gobernaron aproximadamente entre el año 945 y 715 a.C. Dinastía XXIV. La dinastía estaba localizada en Sais y perduró poco tiempo con solo 2 faraones. Dinastía XXV. Los nubios invadieron el Bajo Egipto y se hicieron con el control del país. Periodo tardío. El periodo tardío se extiende desde aproximadamente 672 a.C. hasta que Egipto se convirtió en una provincia de Roma en el año 30 a.C. y comprende las dinastías XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, trigésima, 31. Periodo helenístico de Egipto. Dinastías macedónicas. Los macedonios bajo Alejandro Magno marcaron el comienzo de la época helenística con su conquista de Persia y Egipto. Dinastía Ptolemaica. Gobernó desde el año 305 a.C. hasta que Egipto se convirtió en una provincia de Roma en el año 30 a.C.